Amén. Saludos a todos y Dios les bendiga. Esta va a ser la cuarta clase que vamos a tener de Éxodo y esperemos que aquí concluyamos con el panorama de Éxodo. Vamos a traer algunas escrituras también de otros libros para cerrar el Éxodo de Moisés sacando a su pueblo. Entonces nos quedamos la semana pasada en la consagración de los sacerdotes levitas. Éxodo 32, 25, ahí fue donde nos quedamos. Leamos ahí en Éxodo 32, 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, estaba desnudo, estaba sin ropa, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del real y le dijo: ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Qué fue lo que hicieron? Moisés les dijo: agarre cada quien su espada, vaya a la casa de su hermano, de su hijo, de su pariente, y se va a consagrar matando gente. Y murieron 3,000 gentes en esa consagración. 3,000 gentes cayeron, y fueron la manera en que los levitas se consagraron en ese día. Ellos fueron, sacaron su espada, traían espadas, aunque eran esclavos. Se acuerdan que de repente salieron armados y que salieron como escuadrones. Bueno, ahí van a ver que ya traían espadas. Estos esclavos ya no eran esclavos, ahora traían espadas. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés. Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. 32:30. Y aconteció que al día siguiente, aquí es donde vamos a empezar la clase de hoy. Ya lo que hablamos la semana pasada es la muerte de todos estos personas, 3,000 gentes. También hablamos de que ahí son consagrados los levitas. Después de haber quebrado el pacto, entra en acción ahora otro sacerdocio. Antes de ese sacerdocio había otro sacerdocio, porque si se acuerdan, en Génesis leímos que había un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora este otro sacerdocio según el orden de Melquisedec venía fungiendo desde el huerto. Dios, siendo el primer sacerdote de la historia, él viene en aquel momento en que Adán y Eva, o la varona, comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios mismo, que caminaba ahí, que era la palabra que caminaba y que hablaba y con ellos y platicaba, vino y ofreció un sacrificio porque habían pecado. Entonces él era el primer sacerdote, había un pecado y había que limpiar o expiar o cubrir el pecado original en ese momento. Entonces viene el sacerdote Melquisedec, el padre, el primer sacerdote, agarra el animal, lo mata y le quita las pieles. Y con las pieles así frescas y ensangrentadas los cubre, porque ellos se acuerdan que se habían puesto todo tipo de excusas, aquellas hojas de higuera. Bueno, aquí Dios los cubre porque hace un sacrificio primero. Entonces él viene a ser ese primer sacerdote. No tiene principio de días porque es eterno. Y el último sacerdote que vamos a tener en la Biblia es Yeshua, y de ahí en adelante tampoco tiene fin. No tiene principio y no tiene fin. Pero en medio de estos dos sacerdotes, Dios puso sacerdotes en la tierra. En medio de estos dos sacerdotes del sacerdocio Melquisedec, el Padre y el Hijo, Él estableció un sacerdocio sobre la tierra. El sacerdocio perfecto según el orden de Melquisedec, en el cual Adán vino a ser el primero. ¿Ok? Y pasó de Adán, claro que no pasó a... Acuérdense que hubo sacrificios. Abel también iba a hacer sacrificios. No Caín no hizo sacrificios. Entonces vemos que cada uno iba haciendo sacrificios porque era un sacerdote y había sacerdocio de otro orden, no del orden levítico.
¿ok? Pasó por Noé, vemos que Noé también hace sacrificios, y Noé fue el octavo sacerdote, según la genealogía que leímos en Génesis. Después vamos a ver eso. Pero ahorita, ese sacerdocio que ahora, hasta ese momento lo tenía Moisés, y que se iba a ser distribuido para todo el pueblo como Dios lo había prometido, todo el pueblo, las 12 tribus iban a ser de este sacerdocio. Inclusive cuando subieron al monte a recibir la palabra, cuando subieron al monte antes de la comida que Dios ofreció con ellos, en la ratificación del pacto, subieron unos sacerdotes, unos jóvenes sacerdotes, y llevaron los animales. Estos sacerdotes no eran levíticos, porque todavía no había un sacerdocio levítico establecido hasta ese momento. El sacerdocio levítico fue instituido una vez que se quiebra el pacto. Ahora se ha establecido con la muerte de muchas personas aquí. Y al día siguiente vemos que ellos llegaron menos de 50 días después de haber salido de Egipto. Menos de 50 días ya están en el monte recibiendo el pacto. A partir de ahí, menos de 40 días lo quiebran. Entonces han pasado promedio de casi 3 meses, 90 días. Al día siguiente de todo lo que pasó, de todas las muertes, lo que vamos a empezar nuestra clase hoy. Y aquí empezamos. Éxodo 32, 30. Aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, mas yo subiré, soy el mediador de este pacto, ahora a Jehová, y quizás a lo mejor le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y aquí están, ustedes pueden ir contando todas las veces que subió, que bajó, que subió. Bueno, aquí vuelve a subir, y dijo: ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese yo voy a raer de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. ¿A dónde? Allá. He aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Vean esto. Moisés sube: Señor, perdónalos, perdónalos. Ya el Señor no los había destruido, ahora perdónalos. Perdónalos, han hecho un gran pecado, ya fui para allá, ya vi todo lo que hicieron y quiero que los perdones. Si no, quítame a mí también. Dice: no, el que ha pecado es el que voy a quitar. Y es la razón por la cual ninguno de esos 600,000 no entraron, con excepción de Josué, Caleb, Eleazar y Finnes, los 2 sacerdotes. Toda esa gente murió en el desierto. Pero Moisés subió y le dijo: Señor, perdónalos, porque también había niños que tal vez no habían estado involucrados en el sacrificio de las vacas de oro, pero tal vez sí. De hecho, cuando ustedes leen otros libros de la Biblia, en Ezequiel, por ejemplo, que vamos a leer, el pueblo de Israel, allá en Egipto, cuando leemos nada más una parte acerca de Israel, lo vemos como una víctima en Egipto. Pero Israel, nosotros hemos tenido este deseo de adorar lo que se ve, de ofrecer sacrificios a lo que se ve, levantar ídolos de lo que sea, hasta de nosotros mismos. Entonces, ese es el corazón de Israel. Allá en Egipto eran pecadores, allá en Egipto adoraban imágenes. Por eso es que no les salió de la noche a la mañana esta de hacer ídolos y de adorar de la manera que estaban adorando. Ya lo hacían en Egipto. Ustedes van a decir: bueno, no lo hemos leído todavía. Bueno, no lo hemos leído todavía, pero
hay pruebas en la Biblia que el pueblo de Israel en Egipto adoraban imágenes y adoraban de la manera que ellos adoran allá, completamente paganos. Por eso hasta estaban sacrificando fuego extraño y se desvestían y hacían todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque esa era la manera de adorar los ídolos y los demonios, porque detrás de cada ídolo, dice Pablo, hay un demonio. Ustedes creerán que, por ejemplo, yo soy cristiano, pero si yo hago inmoralidad sexual, esa es una manera de yo estar adorando un ídolo o de estar adorando un demonio. No importa que sea cristiano, puedo ser un idólatra. Puedo ser un idólatra. Y el pueblo de Israel, aunque era el pueblo elegido, el que Dios, eran los dueños de la promesa, aunque Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes, ellos estaban allá en Egipto adorando otros ídolos. Y ya Dios los había visitado. Ya Dios les había ido a hablar. Pero ellos quisieron permanecer ahí. ¿Por qué creen que querían regresar allá? A pesar de estar viendo todo el poder y toda la magnificencia y demostración de parte de Dios ahí en el desierto, y ahí cruzando el mar, y ahí matando a los enemigos. Era este corazón de ir a adorar los ídolos que estaban allá, que habían adorado antiguamente. Pero ahora ahí están, y Moisés está intercediendo por ellos. Tú los conoces, Señor, más que yo. Perdónalos. Y el Señor les dice, está bien, tú los vas a llevar, pero yo no voy a ir con ellos. Ya mi pacto está quebrado, yo ya no me siento obligado a ir con ellos. Se las voy a entregar a la tierra, porque yo se la juré por mí mismo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ese pueblo no se la merece. ¿Ok? Éxodo 33, 1. Y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo, quítate de aquí, váyanse. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu simiente, se la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, fereceo, heveo y jebuseo. O sea, voy a sacar a los habitantes de allá. Con mi ángel lo voy a mandar y voy a hacer que se quiten de ahí esos habitantes de la tierra prometida. Los voy a mandar a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Era doloroso esto que estaba diciendo Dios. Te voy a dar lo que te prometí, pero no me vas a tener en mí. Te voy a dar las promesas, pero no me vas a tener a mí. Y a veces nosotros nos conformamos con las promesas y no nos damos cuenta que no tenemos al que prometió las cosas. Y nos conformamos y vivimos una vida engañada creyendo que tenemos al esposo en la casa. Solamente tenemos las propiedades que Él nos está dando. No lo tenemos a Él. Israel no lo tenía porque había escogido a otro Baal, a otro señor, a otro esposo. Y eso era triste. Y nos podemos engañar viviendo la vida de iglesia y teniendo todo tipo de paganismo, todo tipo de fiestas y adoramos a todo tipo de ídolo y no estar con el esposo. ¿Ok? Yo no voy a subir en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Fue duro lo que les cayó ahí. Se vistieron de luto, se quitaron todas sus ropas alegres de que habían salido de esclavos, de que ahora sí van para allá a la tierra prometida. Se vistieron de luto. Y le dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí saca este pueblo, Éxodo 33, 12, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es esta gente.
Y él le dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos?, se pregunta Moisés, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros. Moisés te está intercediendo, Moisés está tratando de convencer al Señor, Señor, ¿de qué sirve que tengamos todas las promesas, todas las bendiciones, la propiedad, si tú no estás con nosotros? Te queremos a ti. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. 33:17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Vean, a este Moisés, mediador de ese pacto, atrevido, y le dice al Señor, Señor, si he hallado gracia y vas a destruir a aquellos también, mátame a mí. No, no te voy a matar, nada más voy a matar a aquellos. Ok, ya que no me vas a matar, ahora te pido que vayas conmigo. Pues de nada sirve que yo tenga todas las cosas que has prometido al pueblo de Israel si tú no vas conmigo. Ok, mi rostro va a ir contigo. Ok, Señor, pero si tu rostro, quiero también ver tu gloria. Atrevido Moisés. Y entonces le respondió, ok, te voy a enseñar mi gloria, pero no vas a ver mi rostro. Ruégote. Y luego le respondió, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Quién va a hacer la proclamación del nombre de Jehová? Él mismo. Él mismo. Dios mismo va a venir a gritar lo que Él es delante de Moisés. Y va a ir pasando por ahí. Moisés va a estar escondido y Dios lo va a tapar para no ser destruido y le va a pasar todo su bien. Y Dios mismo va a ir proclamando su nombre. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Éxodo 33:20. Hoy vamos a leer mucho, pero es parte de lo que se trata. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración ya que estamos hablando de leer. Ustedes tienen la responsabilidad, sobre todo ustedes, ahora están oyendo, no de esperar a leer ahorita. Ustedes tienen que estar leyendo siempre. Porque si no leen y esperan leer ahorita nada más, no ha habido cambio. Tenemos que leer, porque esto yo lo pude haber manipulado. Yo pude haber quitado palabras y poner otras. Y me van a tener que creer porque yo les estoy hablando y ustedes me están viendo. No se trata de eso. Se trata de que ustedes lean la historia y de lo que yo estoy hablando está confirmando lo que ustedes leyeron. Y si yo me equivoco en algo, ustedes lo van a notar y van a decir, hey, te equivocaste aquí. Y vamos a ir a la escritura y decir, oh, sí me equivoqué. Pero si nada más van a estar esperando a que yo les lea, ahí no andamos bien. Ustedes tienen que leer con sus propios ojos. ¿Ok? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí, lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y tú verás mis espaldas, mas no vas a ver mi rostro. Ok, una pausa aquí. Éxodo 34. Alguien que lo lea fuerte. A ver, vamos a ir haciendo pausa. 34:1. Alízate 2 tablas. ¿Quién se va a alisar 2 tablas? ¿Quién va a trabajar ahora las tablas? Moisés. Va a haber diferencia en estas tablas. Las primeras tablas eran obra de Dios y Dios escribió con su dedo. Ahora, esto es el día después de que se quebraron las primeras tablas. Adelante.
Ok. Ahí, hacemos una pausa. En este dar de la ley, no va a haber testigos. No quiero a nadie acá. Tampoco va a haber sacrificios. No quiero animales. No va a haber animales. 34:4. Ahí, sobre los hasta los cuartos. Vean esto. Entonces Moisés subió allá, ¿verdad? Esto es al día después, Dios le da instrucciones, prepárate unas tablas como las primeras, él se acuerda, las que quebró las prepara y se sube, y al mismo tiempo que Dios va a venir a proclamar su nombre, es Jehová el que va a venir a clamar su nombre. Entonces Moisés está ahí escondido, está escondidito, guardado en una peña con unas tablas que él mismo había hecho, obra de la mano de Moisés, o de hombre, quien le haya ayudado. Y Dios viene gritando él mismo, diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares. Mira, yo, porque soy piadoso, misericordioso, le perdoné la vida ahorita a todos estos millares, perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero de ningún modo voy a justificar al malvado. Voy a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿Ok? Sigamos leyendo 34:8. Hasta ahí. 34:17. Entonces, después de que el Señor empieza a pasar gritando su nombre, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, clemente, lento para la ira, Moisés se esconde. Dice que se apresura y se esconde y se encorva. Entonces el Señor pasa y le alcanza a ver la espalda. Y él se levanta y dice, Señor, perdónanos y poséenos. Y Dios le dice, ok, hoy yo hago pacto con ustedes. Yo hago una alianza.
yo hago, pero esta alianza no puede ser añadida al pacto original, porque el pacto original está quebrado y no se puede, porque ya que está quebrado ya no se puede abrir ni agregar cosas, como lo hemos entendido y como lo hemos leído. Entonces aquí está viendo otro evento, aquí está viendo otro evento. Este es otro evento completamente diferente, pero es el mismo Dios, es el mismo mediador y es el mismo pueblo. Entonces, al parecer pudiéramos juntarlos y malinterpretar que están entrando otra vez al pacto que está quebrado. Pero lo vamos a ver y lo vamos a descifrar y nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, nuestros hermanos del judaísmo creen que es lo mismo. Creen que es lo mismo. Nuestros hermanos cristianos no ven diferencia. De hecho, ellos piensan que la ley es Éxodo 20. Están hablando de un pacto. Lo ven como si fuera la ley. Hasta nos ponemos de pie y vamos a leer la ley. No, Éxodo 20 ya sabemos que fue el pacto. Éxodo 19 dijo, van a ponerle atención a mi pacto y lo quebraron. ¿Ok? Pues vamos a aprender más acerca de eso. Entonces, Dios les dice, miren, los voy a meter a la tierra, pero guarden de no hacer alianza con estos pueblos que están allá, porque los van a hacer caer en idolatría y en muchas cosas. Ni siquiera les den sus hijos ni sus hijas a la gente de ahí. Es más, van a entrar y los van a echar fuera, los van a matar, niños, mujeres, van a exterminarlos. Claro que el pueblo de Israel va a creer que Él es más piadoso que Dios y les va a perdonar la vida y no los va a echar fuera. Y luego vamos a aprender cómo es que Dios dice una cosa y al parecer se está contradiciendo cuando les dice ve y destrúyelos. No se está contradiciendo, vamos a entender la terminología más adelante. Pero Dios les va a decir van a ir para allá. Y luego llegamos al capítulo, ahí mismo capítulo 34, 27, se los voy a leer. Entonces Jehová le dijo a Moisés, acuérdense que Moisés hizo unas tablas como las primeras, se las trabajó, las cortó, las llevó. Y en Éxodo 34, 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿quién? Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. ¿Quién escribió las segundas tablas? ¿Quién las labró? ¿Quién las cortó? ¿Quién les dio la forma? Y luego, ¿quién le dice Dios, tú escribe lo que estamos hablando ahora? Moisés. Es Moisés el que está escribiendo ahora. 34, 27. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las piedras de la alianza, las 10 palabras. Moisés. Vean esto. Dios a través de este escrito, Moisés le está tratando de comunicar al pueblo, sí, no quiero que se malentienda esto, pueblo de Israel. Ustedes quebraron el pacto, yo volví a subir, intercedí por ustedes, Dios me dio estas órdenes, yo hice unas tablas iguales, Él me dijo que las hiciera, yo fui para allá esperando que Él las escribiera, pero Dios me dice de repente, tú escribe estas palabras como las primeras. Y Moisés termina escribiendo estas palabras y no hubo pan, ni siquiera agua. No hubo estos elementos del pacto. Ni siquiera hubo animales para ratificar y no hubo una cena de confirmación como sí lo había habido en el pacto. Estas cositas que están ahí no quieren nada más. Están ahí porque sí. No comió pan ni bebió agua. No hubo cena de confirmación. Y escribió Moisés, escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que su tez de su rostro resplandecía
después que hubo con Dios hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí, la tez de su rostro era resplandeciente, y le tuvieron miedo a acercársele a él. Y les llamó Moisés a Aarón, y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Como aquellas ocasiones que iba y que subía cuando estaba mediando el pacto, les volvió a hablar, y vinieron. Y ahí viene el pueblo. ¿Qué negociación nos va a haber? Pero sorpresa. Después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó. Y aquí ya no hubo una propuesta. Los mandó todas las cosas que Jehová había dicho en el monte de Sinaí. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Se desconectó? Ok. Después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó. Aquí ya no hubo una propuesta. Aquí les mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y Moisés hizo juntar a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagan. 6 días se hará obra, mas el día séptimo será santo, sábado de reposo. Y cualquiera que en él hiciere obra morirá. Fíjense, o sea, en el pacto, si guardas el sábado va a haber bendición. En la ley, si no lo guardas, vas a morir. Y por eso la gente piensa que el sábado nada más era parte de la ley. Yo no guardo el sábado bajo la ley. Yo guardo el sábado, el Shabbat, bajo el pacto. Porque si lo guardara bajo la ley y no lo guardo como conforme es, puedes morir. Pero gracias a Dios no estamos bajo la ley, por eso son 2 instrumentos diferentes. ¿Ok? Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo, ha mandado: tomen de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal la traerá a Jehová, oro, plata y metal. Fíjense, ahora bajan y ahora van a pedir una ofrenda para un tabernáculo, para hacer un templo, para hacer un altar, y a partir de ahí va a haber muchos sacrificios de animales. Por eso cuando leemos Éxodo y no entendemos esto de los mandamientos, son acronológicos, y la cronología histórica lleva su rumbo, lleva su compás. Y cuando Dios injerta o Moisés habla de mandamientos, este tabernáculo era parte del sistema levítico, del sistema de la ley que Dios implantó. Y Dios lo va a hacer porque va a ser un tipo y figura de cómo nos va a regresar al pacto. Esto lo hace de esta manera. Así que aquí ya vemos que aquí, cuando Moisés baja con este segundo set, por así decirlo, de tablas, las tablas eran obra de Moisés, o si le ayudó a alguien. Moisés fue el que escribió en este segundo set de tablas. Cuando él viene, sí, manda a traer primero a los ancianos se acercan aunque le tenían miedo, esperando a ver qué va a pasar, y él no vino: ¿cómo ven? Dios les ofrece esto. Ni siquiera ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Ya no hubo nada de esa negociación, porque esto ya no es un pacto, esto es una ley. Esto ahora lo vas a hacer porque si no te va a ir mal. Esto es un mandamiento. Es como cuando ustedes, padres, le dicen a su hijo: mira, hijo, quiero que me hagas esto. Si tú lo haces, yo te voy a recompensar te voy a regalar un balón de fútbol. Tienes de aquí hasta la tarde para que lo hagas. Yo vengo y no hiciste nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Ahora lo vas a limpiar y olvídate del balón. Olvídate de lo que te había propuesto. Porque ahora ya no me vas a obedecer por la mediación y la negociación que tuvimos. Ahora me vas a obedecer porque ahora es una ley. Y ahora yo ya no tengo que darte nada. Me desobedeciste en el principio, pero ¿sabes qué? Lo vas a hacer. Porque lo vas a hacer. Y no me siento obligado a darte lo que te prometí.
Esa es la manera que ahora Dios está trabajando con el pueblo de Israel. Ahora vas a guardar el Shabbat. Ahora vas a guardar los mandamientos. Pero ahora se van a agregar maldiciones si no lo haces. En el pacto no había maldiciones. Todo era bendición. Con excepción de cuando Dios le dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Algo condicional. Pero todo lo demás era bendición, bendición, bendición. Pero ahora, si no los guardas, va a haber maldición. Esa es la gran diferencia. Aunque se ve igual, no lo es. No lo es. Aquí ya no hubo una propuesta, ya no hubo una aceptación. Ya vimos que Moisés ni siquiera comió pan ni agua con él allá. No hubo testigos, no hubo sacrificios de animales para confirmar esta nueva alianza, estas nuevas tablas. Y no hubo cena de confirmación. El pueblo ni siquiera, nadie del pueblo subió. Y luego vamos a ver un complemento de lo que está pasando en Deuteronomio. En Deuteronomio ya va a pasar el tiempo, van a pasar los 40 años del desierto. Allá cuando Dios les hace el pueblo camina los 39 años y pico, porque ya habían pasado hasta esta fecha casi 3 meses, 90 días. Allá en el final de los 40 años del desierto, cuando ya Moisés cumple 120 años, él hace un relato de todos los acontecimientos y trae la historia aquí a relatar. Y le empieza a decir, mira, ustedes han sido un pueblo muy tremendo. De hecho, yo me enojé con Dios varias veces por ustedes. De hecho, por eso ni voy a entrar. Pero acepto la voluntad de Dios, pero ustedes son tremendos. Ahora vamos a hacer ustedes van a entrar. Van a entrar. No porque se la merecen. Ustedes rompieron el pacto. Quiero que quede claro eso. Ustedes van a entrar ahora bajo una ley. Ahora la van a tener que hacer, si no van a morir y Dios los va a esparcir. Y en Deuteronomio 27 empieza el relato de los últimos escritos de Moisés. Maldito el hombre, 27:15, Deuteronomio 27:15. Esto no era parte del pacto. Esto era la ley. Aquí empiezan las maldiciones, 27:15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Dios les había dicho en el pacto, no hagas imagen ni ninguna semejanza. Bueno, aquí es, si la llegas a hacer, maldición. ¿Y qué respondía el pueblo? Amén. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Todo el pueblo decía, amén. En el pacto era, honra a tu padre y a tu madre porque te vaya bien y se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. No, ahora es, si lo llegas a deshonrar, maldito. Y el pueblo tenía que decir, amén. Maldito el que redujera el término de su prójimo. Si alguien le robaba o no robarás. Bueno, aquí es, si llegas a robar, eres un maldito. Y el pueblo decía, amén. El que hiciere, maldito va a ser el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la de... Bueno, ahora es, si lo llegas a hacer, eres un maldito. Y el pueblo decía, amén. Maldito el que tuviere parte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Si te llegas a meter con una bestia, un animal, maldito, y el pueblo decía, sí, amén. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y ahora ya cambió. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley. Pero imagínense ahora el pueblo de Israel en estos términos legales. Pero Moisés les está dando
esperanza a pesar de que están bajo el control de la ley ahora. Y les dice, Él es fuerte, Él es piadoso, Él es clemente, perdona la iniquidad. Si llegan a caer, arrepiéntanse, traten de no hacer, vivan en una vida santa, apartada, guarden sus sábados, esto y el otro. Y les empieza a dar las recomendaciones, dice 28. Y aquí empieza el 28 y el 29, ustedes tienen que leer el Deuteronomio 27, 28 y 29. Ustedes tienen que leer esto, porque es cuando van a entrar a poseer la tierra. Y les está dando la ley completa, porque ya aquí se le fueron agregando muchas cosas. A un pacto no se le puede agregar, pero a una ley sí se le pueden hacer enmiendas. Y es por eso que después, si alguien quemaba leña o recogía leña en un Shabbat, que muera. Escribe la ley. Ahora les vamos a poner los tzitzis para que se acuerden de que tienen que guardar el Shabbat. Se fueron agregando nuevos capítulos de la ley, nuevas enmiendas, porque a una ley sí se le pueden hacer enmiendas y sí se le pueden ir agregando instrumentos, sí se le puede ir expandiendo, sí se le puede ir abriendo muchas cosas. A un pacto no, un pacto quedó sellado una vez ratificado con sal. Pero esta es la ley, se le va agregando muchas cosas. Inclusive Josué va a venir y va a agregar más leyes a esta ley. Pero si oyeres diligentemente la voz de tu Dios para guardar, para poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Moisés de todas maneras traía esto, decía, mira, esta es la ley, pero si tú de todas maneras guardas la alianza, guardas el pacto, guardas lo que traemos escondido y guardado en el arca del pacto, si tú guardas los mandamientos, puedes tener acceso a Dios y pedir su misericordia. ¿Ok? También Dios, Jehová, te pondrá en alto y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, había bendiciones y también ustedes pueden leer todas las bendiciones que había. La bendición de la tierra, la bendición de la matriz, muchas bendiciones que agregó. Y el pueblo también decía amén, pero eran más maldiciones que las bendiciones. Pero si ponían atención a los mandamientos, Dios los iba a bendecir. Y lean Deuteronomio 28 para que vean todas estas bendiciones y las maldiciones también. 28:15. Será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Van a venir sobre ti todas las maldiciones. Si cumples, va a haber bendición. Si no cumples, va a haber maldición. Entonces es diferente al pacto. ¿Ok? Gracias a Dios que estamos no bajo la ley. Voy a leer un poquito del Nuevo Testamento para que entendamos esto. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, gracias a Dios, porque somos justificados por la fe, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá con ellos. ¿Por qué la ley no es de fe? Porque la ley no se necesitó fe para creer. El pacto sí. El pacto ni siquiera se había hablado Dios y dijo, todo lo que nos diga, eso vamos a hacer. Todo lo que nos quiera proponer, todo lo que nos está proponiendo, todo lo que nos ha propuesto, ahí se necesitó la fe. Pero la ley no era de fe, no era una propuesta, no había nada de esto. Esto era impuesta. Pero vamos a leer un resumen por nuestro hermano Ezequiel, ese profeta. En este tiempo del profeta Ezequiel, ya Dios había dividido el reino de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido tomado por los asirios y los había esparcido por todas partes del mundo. Y la razón por la cual habían sido divididos era por lo mismo, por el paganismo. El paganismo.
por Astarot, por Baal, por Chemosh, por hacer todas las cosas que de repente hoy en día hacemos en las iglesias. Y adoramos todos este tipo de vanidades y todo este tipo de fiestas paganas. Esa fue la razón por la cual Dios en el tiempo de Salomón dividió el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel ya estaba esparcido. Y en este momento de Ezequiel, el reino del sur ya está en Babilonia, ya está esparcido, ya fue llevado. Ahí nomás van a estar 70 años y van a regresar. Pero vean lo que está diciendo aquí Dios a través de Ezequiel. Les está dando una explicación, un resumen completo de por qué están ahí. ¿Cómo fue que el heredero, la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, llegó a ese momento del reino del norte esparcido y el reino del sur esparcido y sin esperanzas y llorando? Veamos el resumen. Empieza en Ezequiel 20:5. Ve y diles, Ezequiel: así ha dicho el Señor Jehová, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto. Fíjense, el día que yo alcé mi mano, Dios alzó su mano allá con Abraham, y ahí escogió a su simiente, los descendientes de Abraham. Y yo les di a conocer mi nombre y fuimos conocidos, nos introdujimos. Ok, yo soy lo que yo quiero hacer para ustedes y ustedes van a ser mi especial tesoro. Y hubo una plática ahí de que sí querían. Nos introdujimos y fui conocido de ellos, ¿en dónde? En la tierra de Egipto. Allá en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos, y no os contaminéis de los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces Dios, cuando Ezequiel está dando este relato, y aquí nos va a dar luz la condición de Israel en Egipto. Dios viene, ya es porque como ya hemos leído algo de Éxodo, Dios viene a través de Moisés y le dice al pueblo de Israel: ¿saben qué? Nos vamos a ir, pero este Dios es celoso. Más vale que empecemos a dejar nuestros ídolos aquí, porque nos va a sacar. Ellos no lo hicieron. Ok. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones, despójense de todo el paganismo en Egipto. Moisés les está enseñando: vamos a salir de aquí, pero más vale que dejen aquí todo, dejen todo aquí. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos, Ezequiel 20:8 dice: mas ellos se rebelaron contra mí. ¿En dónde? En Egipto, porque ahí es donde están todavía, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, tampoco dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios ya los iba a destruir en Egipto, porque no quisieron dejar sus ídolos cuando iban a salir. Esto también es nuevo para mí. Esto también me está dando mucha luz por cómo es que de repente se hicieron un becerro de oro en 40 días después de todo lo que vieron. Porque acarrearon sus ídolos, acarrearon sus idolitos, acarrearon sus cosas que habían aprendido y absorbido el tiempo que estuvieron en Egipto. Y ahí Dios los quiso destruir. En Egipto, en medio de la tierra en la que estaban, ya Dios les dijo: dejen aquí todo, y ellos no quisieron. Éxodo 29, perdón, Ezequiel 29. Con todo, o sea, a pesar de que entre las sábanas de la masa sin levadura y entre todas las cosas que sacaron ahí, se llevaron ídolos. Se llevaron ídolos.
se llevaron ídolos. Pero con todo, a causa de mi nombre, dice el Señor, para que no se infamasen los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, o sea, en medio de la gente en la que están en Egipto, en cuyos ojos fui conocido de ellos, porque los egipcios habían conocido el poder de Dios a través de la vida de José y de Jacob y de los primeros que entraron ahí. Ellos conocían el poder de Jehová, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de la tierra de Egipto. De todas maneras, decidí sacarlos, porque mi nombre no fuera difamado por la gente de Egipto, porque ellos sí me conocían. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los traje al desierto. ¿Ven? Los sacó de Egipto de todas maneras, a pesar de no dejar los ídolos, y vienen al desierto. ¿Qué va a pasar en el desierto? Es lo que estamos aprendiendo. Y les di mis ordenanzas. Les dio el pacto. Les dio ordenanzas desde Mara. ¿Se acuerdan? 3 días después de haber salido, Dios les empieza a dar órdenes y leyes. Después vimos que les da el maná y también les da el Shabbat y les da varias cosas. Antes de llegar al monte les empieza a dar ordenanzas. Pero ellos, les declaré mis derechos. O sea, les declaré como esposos. Tú tienes derechos y yo tengo derechos. Yo te declaré lo que me correspondía a mí, que me hicieras la gloria, pero no me la diste. Lo cual el hombre que las hiciere vivirá en ellos. Y les di también mis sábados, mis fiestas, que fuesen por señal entre mí y ellos. El sábado era una señal, era como quien dice la marca, el anillo de compromiso entre Israel y Dios, para que supiesen que yo soy Jehová, que los aparto. Mas se rebelaron contra mí a casa de Israel en el desierto. Todos se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis ordenanzas, desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Mis sábados profanaron en gran manera. Entonces yo dije, por tanto que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Esta es la escena cuando está ya Moisés con él, a punto de agarrar el original, y Dios dice, ¿sabes qué? Bájate, porque aquellos, déjame, los voy a consumir. Y ahí él decide consumirlos, a todos, porque se habían metido con el becerro de oro. Pero en atención a mi nombre, porque se acuerdan que Moisés se tiró al piso y empezó a interceder por el pueblo de Dios, en atención a mi nombre, hice para que no se infamase a la vista de las gentes delante de cuyos ojos los saqué, para que ya están acá, pero para que los de allá no dijeran nada, porque Moisés dijo, ¿qué va a decir la gente? Nos sacaste de Egipto para destruirnos acá en el desierto. Y también, ¿por qué? Porque yo les alcé mi mano en el desierto, que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa que todas las tierras. Ahí también les prometió, les dijo, no van a entrar. Y no entraron. Ya sabemos que esos 600,000 no entró más que Josué y Caleb, que son los que dejaron el buen reporte de que la tierra era buena, y Eleazar y Fines, que eran sacerdotes que se habían santificado y purificado y mantenido limpios. Porque desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Ven? ¿Por qué fue que quebraron el pacto? Porque traían ídolos allá, los habían traído de Egipto. Cuando Moisés se tarda 40 días, sacan sus ídolos de oro y dice, haznos ídolos, mira, estos son los que nos sacaron de Egipto, estos son. Y Aarón dice, pues échenlos al fuego. Y se quitaron los aretes y se quitaron todo lo que traían de oro, que eran, ahí lo metieron. Esto es increíble. Por eso fue, dice, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo eso que estaban haciendo ahí, los perdonó Dios, no matándolos en ese momento, y no los consumí en el desierto. Salvó el remanente. Antes dije en el desierto a sus hijos, ahora les va a extender la promesa a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes,
ni os contamines en sus ídolos. Esto a mí también es nuevo para mí. Los hijos que estaban creciendo estaban siendo contaminados por sus propios padres. En lugar de estar diciéndole, mira, nuestro Dios nos sacó de Egipto con esto, con lo otro, que hicieran lo que Dios les había dicho, pásale la información. No. Les estaban dando ordenanzas de cómo guardar mandamientos de otros ídolos, cómo honrar a otros ídolos de Egipto, cómo hacer sacrificios a otros dioses. A sus hijos los están contaminando. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y a veces lo hacemos en ignorancia. Pero cuando ya sabemos todo esto y paramos de enforzar todas estas maneras de adorar otros ídolos, y no forzamos a nuestros hijos a ir a Halloween, ir a estas fiestas, pero a veces lo hacemos en ignorancia lo hacemos. Pero Dios viene y le habla a los niños y les dice, ¿saben qué? Yo les dije que honraran a su padre y a su madre, pero aquí les dijo, no anden en las ordenanzas de vuestros padres, no guarden sus leyes, no se contaminen en sus ídolos. Esto es fuerte, lo que les estoy hablando hoy. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas, guarden mis derechos y ponedlos por obra. Sus padres están perdidos, están contaminados, no han querido ellos nada, pero ustedes, esto también es para ustedes. Santificar mis sábados, 20:20 de Ezequiel. Entre mí y vosotros va a ser por señal, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Y qué pasó? Los hijos se rebelaron contra mí también, y no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliese vivirá en ellos. Profanaron mis sábados. Entonces dije yo que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano, y en atención a mi nombre hice, porque no se infamase a vista de las gentes delante de cuyos ojos los saqué. También les alcé yo mi mano en el desierto, que los esparcería entre las gentes y que los aventaría por la tierra. Entonces todos estos niños que van a nacer, o que venían de niños ahí en el desierto, y muchos que nacieron ahí, cuáles que estuvieron 40 años, ellos tampoco quisieron. Ya la primera generación que salió de los 600,000 están marcados para ser destruidos en el desierto por lo del becerro de oro. Los hijos, la nueva generación que va a entrar, no los va a destruir Dios, pero están marcados para entrar y poseer a la tierra y después ser desparramados entre las gentes, por todas las tierras. Desde ese momento Dios los marca, porque fueron duros en su corazón y amaron más la idolatría. ¿Y qué fue lo que dividió al pueblo, al un Israel? La idolatría. ¿Qué es lo que en este tiempo estamos batallando? El paganismo, la idolatría. Tal vez ya no tenemos a la Virgen María ahí, tal vez ya no tenemos a Judas Tadeo, pero tenemos muchas maneras de adorar el paganismo. Y después vamos a hablar una clase nada más para eso. Pero ahí quedan marcados los hijos. ¿Y qué pasa cuando quedan marcados también los hijos? Porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Entonces, ¿qué pasa? Este evento aquí. Por eso, 20:25. ¿Alguien lo quiere leer allá? Por los cuales no hiciesen. 26, 27 y 28. Y contaminémoslos en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito para que nos desolase, a fin que supiesen que yo soy Jehová.
Ok. Triste esto. Dios les da la ley porque no quisieron el pacto. Dios les da la ley porque no quisieron el pacto. A pesar de que también había sido ofrecido a sus hijos dijeron, no, decidimos adorar a los ídolos que nuestros padres han estado adorando y además nos están enseñando cómo adorarlos, nos están dando órdenes y leyes, cómo guardar las adoraciones, las fiestas, las fechas, y estamos prefiriendo adorar a los ídolos de nuestros padres que ellos adquirieron en Egipto. Tú, Dios, a pesar de todas las maravillas que has hecho, a pesar de que abriste el mar, que nos has dado maná, que has hecho todo, no, contigo no queremos nada. ¿No quieren nada? Está bien. Entonces ahora les voy a dar una ley. Por eso también yo les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Y es aquí donde Él les da esta ley, esta maldición, este castigo. Y por esa ley no iba a poder ser salvo nadie. Nadie iba a poder ser salvo. No era bueno, nadie podía vivir. Y también les quité todo tipo de protección. Esa es una ley. Por eso cuando entran a la tierra, que Josué los mete, en cuanto muere Josué, que era el último que quería hacer las cosas bien, empezaron los jueces. ¿Para qué se necesitan jueces? Porque están bajo una ley. Ya no están bajo el pacto, a pesar de que recibieron la tierra promesa, pero era nada más para meterlos ahí después de esparramarlos, porque la sentencia estaba dictada. Ya estaba dictada lo que Dios tenía planeado para ellos. Pero entraron y contaminaron la tierra, y va a pasar tiempo, pero Dios los va a esparcir. Y es triste, porque decimos, pues entonces ¿de qué sirvió todo esto de la promesa y el paquete? Entonces, porque Dios tiene su plan. Y lo vamos a ir entendiendo como seguimos las escrituras. Moisés les escribe a ese pueblo, el que Ezequiel ha hecho el resumen, les escribe en Deuteronomio 30. Será que cuando entres allá a la tierra, ¿verdad?, y ya hayas hecho todo lo que vas a hacer mal, y que te haya esparcido por todo el mundo, te va a esparcir por todas las tierras, va a utilizar a los asirios, va a utilizar a los babilonios, va a utilizar a todas las naciones fuertes de alrededor, te va a esparcir por todas las partes del mundo, conocidas y no conocidas en aquel momento, y vas a llegar hasta México, a Estados Unidos, vas a llegar a la China, a la India, a Australia, vas a llegar a todas las partes. Vas a estar esparcido porque no quisiste el pacto. Pero será allá en el último tiempo, ese tiempo, que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, que ya hayas experimentado todas las bendiciones de este libro y toda la maldición de estos libros que he puesto delante de ti, y te volvieres de tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado. Si tus padres están allá en Argentina, en Venezuela, en México, porque no están en la tierra a pesar de que son Israel, fue por la razón de la idolatría. Fue por la razón de la idolatría de nuestros padres. Y terminamos en México, pero ahí donde estemos, en el último tiempo, cuando ya hemos experimentado todo, lo bueno y lo malo de la ley, te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá tus cautivos y tendré misericordia de ti, y tornaré a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Si hubieras sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te va a volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ve, aquí ya no está hablando de la circuncisión.
normal o carnal. Aquí está diciendo, te va a circuncidar del corazón y el corazón de tu simiente para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra los mandamientos que yo te intimo hoy. Y te va a hacer Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, y menciona las bendiciones de Deuteronomio 28, 29, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no está encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo va a traer y nos lo va a representar para que lo cumplamos. No está en la otra parte del mar para que digas quién pasará por nosotros a la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos. Muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Y es aquí donde el Nuevo Testamento saca todas las escrituras. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, vas a ser este pueblo, vas a ser salvo, porque todo Israel al final va a ser salvo. Pero estamos esparcidos ahorita. Ahora, todo el tiempo, estos 40 años que estuvieron caminando, todo este tiempo, dentro del arca del pacto que estaba dentro del tabernáculo, se había guardado el testimonio, se había guardado el pacto, porque había una promesa de que alguien iba a venir, porque alguien había caminado en medio de los animales cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Todo el tiempo había una puerta abierta cuando regresara el Mesías. Pero en esta arca del pacto, y no se llama arca de la ley, se llama el arca del pacto. Lo que estaba guardado era el pacto y no la ley. Vamos a leer aquí qué es lo que estaba guardado dentro del arca. Y lo vamos a leer más en un versículo del Nuevo Testamento, aunque hay escritos en Josué, hay escritos en Números y hay escrito en el mismo Éxodo, que había 3 cosas importantes que estaban dentro del arca. Y están aquí en Hebreos 9. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que se llama el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, cubierta de oro por todas partes alrededor, en el cual estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Se acuerdan cuando cayó el maná? Llegamos el arca y la metes. Bueno, ahí estaba. El escritor de Hebreos está relatando que ahí estaba el maná, en una cacerola de oro. ¿Qué más había? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Cuándo pasó eso? También lo pueden leer en Números. Cuando vienen, que se están revelando, oye, ¿por qué es Aarón el mero mero? ¿Por qué es Aarón el que se ha escogido? Bueno, para que evitar esa confusión, cada uno de los líderes de las familias traigan una vara. Y cada quien trajo su vara y se les escribió un nombre en la vara. Las metieron ¿a dónde las metieron? Enfrente del arca. Ahí las metieron. Las 12 varas, una por cada personaje. Todos aquellos que querían ser líderes se metieron ahí. Al otro día en la mañana viene Moisés y las saca. Pero que acuérdense que estaban marcadas cada quien con el nombre. Y la vara de Aarón traía el nombre de Aarón. Y cuando sacan las varas se dan cuenta que nada más la vara de Aarón no solamente había brotado, no solamente había reverdecido, pero había hecho brotes, había floreado y tenía un almendro. Esto era milagroso. Lo pueden leer en la Biblia, pueden leer en Números. Entonces, Aarón es escogido por Dios en ese momento y Dios le dice a Moisés, ya no queda opción para que esta gente siga murmurando. Es Aarón el que es escogido. Agarra la vara y regrésala al testimonio y va y la mete al arca del pacto. Por eso es que está ahí. ¿Y qué más había?
las tablas del pacto. Ahora, ¿cuáles eran las tablas del pacto? Las que fueron propuestas, las que fueron escritas con el dedo de Dios, las que fueron ratificadas con sangre, las que fueron una cena de confirmación, la que Dios mismo escribe. Moisés, aunque las quiebra, es una señal de que está quebrada todavía en ese momento, pero fue guardado. Fue guardado. Porque las otras no eran el pacto. Esas tablas eran el pacto. Vamos a ver algo más. Deuteronomio 31:9. Escribió Moisés esta ley. ¿Cuál ley? En Deuteronomio 31 quiere decir que ya se está acabando Deuteronomio, ya están allá, ya pasaron 40 años. Después de aquel evento que salieron de Egipto, en Deuteronomio 31 ya pasaron los 40 años. Y aquí Moisés escribe ya todo lo que se ha ido añadiendo de la ley, hasta las últimas leyes hasta ese momento. Y escribe Moisés esta ley y se la da a los sacerdotes, levitas, los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Llevaban el arca donde estaba el pacto. Y todos los ancianos de Israel. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ya no en tablas, en un libro, hasta concluirse, Deuteronomio 31, 25 y 26, quiero que lo lean allá. (31, 25 y 26). Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigos contra ti. Ok, hasta ahí. Vean esto. Ustedes lo han leído. Acabó Moisés de escribir hasta concluirse y se la da a los levitas, a los sacerdotes de ese momento. Tomen este libro y pónganla a un lado, no adentro del arca. Hay diferencia en adentro y por un lado. Y además agregó, por si quedaba duda, dice, y pónganlo ahí y va a estar ahí como un testigo en contra de ustedes porque quebraron lo que está adentro del arca. Entonces la ley, este libro que se escribió completo, ya toda la ley escrita en Deuteronomio 31, son todas estas leyes y estas maldiciones y estas bendiciones. Y que Dios hace que Moisés las escriba y se las da a los sacerdotes hacen, y como dice Moisés, lo ponen por un lado, y estuvo ahí siempre como un testigo en contra de que quebraron el pacto. Entonces cada vez que el sumo sacerdote iba y veía ahí, una vez al año, veía que eso era en contra, no era un aliado, era un testigo en contra de que habían quebrado lo que estaba allá adentro. Eran dos cosas, una adentro y una afuera, una como testigo en contra. Por eso es que cuando en el Nuevo Testamento leemos cosas como Colosenses 2:13, a vosotros estando muertos en el pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, los vivificó juntamente con él, perdonando todos sus pecados, Colosenses 2:14, rayendo la cédula de ¿qué? ¿Qué fue lo que clavó Dios en la cruz? Los ritos que nos eran en contra, que nos era contraria, en contra de nosotros, quitándola de en medio y enclavándolo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Cuando Él vino y su sangre para darnos el nuevo pacto, Él viene y agarra ese rollo que está entre nosotros y el pacto,
lo agarra, porque son ritos contrarios, son los testigos en contra de nosotros, los agarra y los enclava en el madero. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a agarrar estos ritos, esta ley, que nos eran contrarios, que no nos dejaban entrar de regreso al pacto. Pero confundimos ley con pacto y terminamos en el día de hoy, en nuestras iglesias, diciendo que Jesús nos ha liberado de la ley, y es cierto, pero que nos ha liberado de todo el Antiguo Testamento. Entonces por eso nos sentimos libres de andar sin ley y de que nadie nos regula. Comemos lo que queremos comer, celebramos las fiestas que queramos celebrar, no celebramos las fiestas de Dios porque decimos que son del pueblo de Israel, nos separamos de Israel cuando todas las cosas son para Israel, y si hay cosas buenas, agarramos las cosas buenas para nosotros. Porque cuando decía bendiciones, vas a ser cabeza y no cola. Bueno, ahí sí predicamos que somos nosotros ese Israel. Pero cuando son todas las maldiciones, decimos, ya ves, eso es para Israel. Entonces, somos un doble mensaje cuando predicamos. Queremos todas las cosas que están escritas buenas en el libro para nosotros, pero que originalmente fueron escritas para Israel. Y cuando se habla de las cosas malas, nos separamos de Israel. Es un doble discurso. O somos o no somos Israel. ¿Somos el pueblo que Dios está hablándole o no? Entonces Jesús viene y quita ese rollo escrito que estaba afuera, pero no nos quita o no se enclavados los mandamientos que están adentro. Porque entonces imagínense a Jesús muriendo en la cruz y diciendo, ok, yo ya morí, ustedes ya no tienen que guardar los mandamientos. Y luego, más adelante va a andar diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces sería también él un doble mensaje. Él sería una persona hipócrita, que primero dice, ya morí para que ustedes no cumplan los mandamientos, y luego él va a decir, guarda mis mandamientos si me amas. Entonces, por eso la gente está confundida. ¿O guardamos los mandamientos o no? Sí guardamos los mandamientos debajo del pacto, donde hay bendición si los cumplimos. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Cuando ya va a morir Moisés, él viene, está lleno del Espíritu, y va a orar por Josué, lo que les dije la vez pasada. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Porque él pasó esta autoridad que Dios le había dado a Moisés, ahora pasa a Efraín, en Josué. Y Josué es el que los va a meter a la tierra de Egipto. Les voy a leer unas escrituras en Jeremías. Porque podemos decir, no, nosotros no guardamos los mandamientos, no guardamos el Shabbat, no guardamos las fiestas, nosotros no guardamos la dieta santa. Cuando Dios dice, sed santo porque yo soy santo, Él está hablando de la comida. Pero nos gusta comer comida inmunda, porque es parte de la religión, es parte de lo que creemos que es en el nuevo pacto. Para empezar, vamos a ver para quién fue ofrecido el nuevo pacto. El nuevo pacto no es para los gentiles. Dios nunca ha tenido un pacto con gentiles. De hecho, palabra gentil significa la gente que no tiene pacto. Así que imagínense, la próxima vez que ustedes piensen decir que usted es un gentil, asegúrese de que entienda que usted está diciendo, yo no quiero un pacto con Dios. Pensemos cuando hablemos y mejor digamos, somos Israel rebelde, a decir, soy un gentil. Porque Dios no ha hecho pacto con gentiles. Es más, pero ¿qué pasó con el nuevo pacto? Ok, vamos a ver el nuevo pacto. Vamos a Jeremías 30. 3. Les recomiendo leer todo Jeremías. Es todo acerca de Dios haciendo regresar en el último tiempo a Israel, que está esparcido en todas las naciones. Lo mismo que Ezequiel, los huesos secos, toda la Biblia es Israel. Toda la Biblia es Israel. Es más,
allá en la santa ciudad, allá va a estar Israel. Los nombres escritos en las puertas. Todo es Israel. Si eres parte de este libro y quieres ser parte de esta herencia, de esta promesa, empieza a aceptar tu verdadera identidad. Porque no hay pacto con nadie más que con este pueblo. Porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y de Judá. Fíjense, Jeremías está en el mismo tiempo que Ezequiel. Para este tiempo ya Israel ya está esparcido. Ya está esparcido. O sea, los del norte. Y Judá está a punto de ser esparcido. Porque Jeremías es el profeta que viene y les dice, viene la destrucción. En pocos años nos vamos a ir a Babilonia y vamos a estar allá 70 años. Pero ya Israel está esparcido. Mas sin embargo, Dios le está diciendo a Jeremías, ¿sabes qué? Yo en los últimos días me voy a traer de regreso a todos los de la casa del norte y también a los de la casa del sur, que están a punto de ser esparcidos. Ha dicho Jehová, y los voy a hacer volver a la tierra que les di a sus padres y la poseerán. Oh, ya pasó eso. No, no ha pasado. El pueblo del norte nunca regresó. El pueblo de los judíos o el pueblo de Judá se fue 70 años al cautiverio de Babilonia y ellos sí regresaron 70 años después. Pero las naciones del norte nunca han regresado. Están esparcidas. Y ahora también el pueblo del sur también está esparcido, como lo dice la Biblia. Pero dice aquí el Señor que los va a hacer volver a la tierra de sus padres y la van a poseer. Y he aquí vienen días, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová. Esta quiero que la lean allá ustedes, por favor. Alguien que la lea, 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. A ver. ¿Con quién va a ser este nuevo pacto según Dios? Aquí hablándole a Jeremías, con los gentiles. Si cuando la gente del Nuevo Testamento nosotros decimos, ¿con quién? Con la casa de Israel, los del norte, y con la casa de Judá. ¿Qué dice más? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirla en sus corazones. Y escribirla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. 33, 7 y 8. 33, 7 y 8. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y seré a mí por nombre de gozo, la alabanza y de gloria de todas las gentes de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago. 33, 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ok, vean esto. Todas estas profecías que está haciendo Dios de restaurar y lo que se predica en la iglesia en el último tiempo, en estos tiempos, acerca de
de que estamos en el nuevo pacto y que Dios está escribiendo y que el nuevo pacto ya ahora es con los gentiles, ya no es con Israel. Bueno, no es lo que dice la Escritura. Todo el tiempo este nuevo pacto fue ofrecido, fue profetizado desde el tiempo de Jeremías, desde el tiempo de Isaías, de Ezequiel, de Sofonías. Todas las profecías dicen que Dios va a lidiar con el pueblo de Israel, con la gente que ha hecho pacto en el último tiempo. Y este pacto es con la casa del norte y con la casa del sur, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nunca se habló de nada, fue un marido. Por eso es que estamos hablando de unas bodas. Terminar el evento que se empezó en el monte. Les voy a dar mi ley escrita en sus corazones. Esto es lo que está pasando y esto son lo que los escritores del Nuevo Testamento también van a redactar. Yo los voy a limpiar a pesar de que ustedes han pecado, porque estamos viendo cómo pecaron y todo lo que hicieron. Yo los voy a perdonar. Yo voy a lavar de sus pecados. Si fueron rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. Van a ser blanquecidos como la lana. Voy a perdonar todos sus pecados y voy a hacer volver la cautividad de Judá y de los del norte que para ese tiempo ya estaban esparcidos. Vienen días que voy a confirmar la palabra que les he dicho, y toda la casa de Israel y toda la casa de Judá los voy a traer de regreso. Les voy a leer algo de Hebreos y con esto acabamos. 10, que es todo acerca del sacerdocio. Hebreos 10:14 dice así: porque con una sola ofrenda, ¿quién? Yeshua, el sacerdote, y sacerdote, sacrificio, altar, porque él era todo en todo lo que se estaba haciendo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quien, a los apartados. ¿Quiénes son los apartados? ¿De quién se está hablando ahí? Del pueblo de Israel. Además ese libro está escrito a los hebreos, ¿ok? A los hebreos, a los que están regresando. La palabra hebreos, que estamos cruzando de un lugar de paganismo y estamos entrando a un lugar de separación, de apartamiento, de santificación. Entonces, a los hebreos les está diciendo, ya vino Yeshua. Antes todo era sombra y figura, todos los sacrificios, pero Yeshua, el sumo sacerdote, no solamente fue el sacerdote de su propia ofrenda, pero él fue la misma ofrenda y el mismo altar. Atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que dijo. O sea, estamos en conformidad con lo que el Espíritu Santo dijo en las profecías que acabamos de leer de Jeremías. Hebreos 10:16. Y este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. ¿De dónde está sacando aquí el escritor de Hebreos estas palabras? De lo que acabamos de leer de Jeremías. No están sacando ningún nuevo mensaje. No hay dos evangelios. Pablo dijo, no es que hay dos evangelios, nada más hay uno. Y ese mismo evangelio fue predicado a Abraham y fue predicado al pueblo en el desierto. ¿Cuál fue el evangelio? Las buenas nuevas, esto es las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias es que a pesar de que Israel ha sido tremendo, lo estamos conociendo, somos iguales. A pesar de todo esto, Dios no ha quitado su dedo del renglón de que Él se casó con Israel, que Él está esperando la redención de Israel, que Él va a traer de regreso a la casa del norte y a la casa del sur, que Él les va a poner sus mandamientos y que los vamos a querer guardar en el último tiempo. No por nada ustedes de repente están queriendo guardar los mandamientos. Es porque alguien les está ordenando y les está diciendo, no, es el espíritu que ha salido en el aire, que está colectando, que está trayendo de regreso a Israel. Y les está empezando a escribir este pacto, estas leyes en su corazón, en sus almas. Y añade en el 17 Hebreos, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Pues donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Somos ese pueblo que Dios en este último tiempo no nos está salvando con su sangre para que vayamos a hacer todo tipo de paganismo y hacer lo que nosotros querramos, no.
nos está salvando para santificarnos, apartarnos y ofrecernos de regreso este nuevo pacto. Y escribir ¿qué? Los mandamientos en nuestro corazón y guardarlos. No malinterpretarlos y decir, no, nosotros ya no guardamos los mandamientos. Nosotros nada más con que creamos que Jesús murió por nosotros es suficiente. No, siguen con esa mentalidad y cuando venga la destrucción van a ser arrancados. Empecemos a ser humildes y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Los ángeles, ¿saben cómo los ángeles en Mateo? No recuerdo ahorita la cita, pero Dios da una parábola. Jesús da una parábola donde hay trigo y hay cizaña. Y Él dice que las cizañas son los hijos del diablo y el trigo es la simiente de Dios, los de la promesa. Y ellos quieren arrancarlos. Dice, no los arranquen ahorita porque no vaya a ser que arrancando también arranquen la buena semilla. ¿Saben que va a ser bien fácil en el último tiempo arrancar la cizaña primero? Porque la cizaña va a ser arrancada primero. Si usted quiere ser levantado primero, por eso que tenemos otro concepto de la venida del Señor. Cuando el trigo está creciendo con la cizaña, ya en el tiempo de maduración y de dar fruto, el trigo empieza a dar fruto, empieza a espigarse, se empieza a llenar la espiga de fruto, lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo, de empezar a tener frutos dignos de arrepentimiento y empezar a hacerlo. Ya sabemos que es arrepentimiento, teshuvá. No obedecía, ahora quiero obedecer. No guardaba, ahora quiero guardar. Entonces este fruto lo que va a hacer es nos va a hacer humildes. Nos va a empezar el peso miren, de aquí me encontré esto. El peso del fruto en el trigo lo empieza a doblar en una posición de humildad. La cizaña no da fruto, pero se para llena de orgullo. Y por eso ahorita en este tiempo hay gente y hay grupos allá afuera. Yo soy orgulloso de ser negro, de Black Proud, el orgullo negro. Yo soy orgulloso de ser mexicano, el orgullo de la raza. Yo soy orgulloso de ser gay y de Gay Proud, el orgullo de ser homosexual. Yo soy orgulloso y son orgullosos de todo tipo de cosas. Yo soy orgulloso de pertenecer al movimiento tal y tal y tal. Yo soy orgulloso de ser esto, de ser lo otro. Y son orgullosos más de ser parte de una organización y se levantan con orgullo. Pero el fruto digno de arrepentimiento, el peso de ese fruto nos va a hacer humildes. Nos va a hacer humildes. Nos tiene que hacer humildes. Y está a punto de venir la mano del Señor. Va a venir la destrucción. Pero el pacto nos va a guardar. Si hay algo que nos va a guardar en el último tiempo, vamos a estar sellados con una frase que dice aquí, santidad a Jehová. Uno dice, la santidad, y lo confundimos con el Papa. No, la palabra santidad a Jehová es, estoy apartado para Jehová. Soy apartado para Jehová. Y la gente va a ver eso en nosotros, de que, oye, no, yo soy apartado para Jehová. No nos van a ni siquiera invitar, oye, vente a tomar algo. No, ellos saben que yo soy apartado para Jehová. Lo van a saber y lo tienen que saber. Y si no saben que somos apartados de Jehová, es porque no estamos ofreciendo estos frutos todavía. Pero no se preocupen, en este caminar, en este avanzar, en este arrepentirnos, la gente se va a dar cuenta. Y vamos a estar guardados y protegidos, como el pueblo estuvo guardado y protegido en el tiempo que Jesucristo caminó aquí. Hubo un remanente que en el año 70, cuando vino la destrucción del segundo templo,
hubo sobrevivientes, que no les pasó absolutamente nada. Cuando vino la inundación, hubo un personaje y su familia que fue guardado. Cuando han venido las destrucciones que han venido, siempre ha habido un pueblo, un remanente, una familia que Dios ha guardado. No que las ha desaparecido y después de que vino y pasó todo el desorden las trajo de regreso, no. Siempre ha sido en la inundación. ¿Cómo va a ser la venida del Señor como la inundación? Noé no se desapareció. No se desapareció, estuvo aquí durante toda la lluvia. Estuvo aquí durante todo el desorden, la muerte, los gritos, todo él estuvo aquí, pero estuvo guardado. Cuando vino Sodoma y Gomorra, Lot no fue desaparecido y después regresó, no, fue guardado. Por obediencia a los ángeles y salió y fue guardado. Cuando vino el tiempo del año 70, Dios les había dado instrucciones especiales al pueblo, a sus discípulos. Cuando oigan estas cosas que van a venir, sálganse de aquí, váyanse para allá, huyan a la montaña. Ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Cuando vinieron los romanos y empezaron a sitiar la ciudad, ellos dijeron lo que dijo el Señor. Se fueron y se apartaron del sistema religioso levítico que había en ese tiempo y hicieron una comunidad allá afuera, separados, santificados. No vamos a desaparecernos, vamos a ser probados. No hemos estado en un entrenamiento para huir como cobardes, pero vamos a estar guardados en todo esto. Y no es la mano de Dios la que nos va a guardar, es la mano de Dios. Por eso el Señor dice que vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Todas las escrituras dicen que vamos a estar ahí, pero Dios va a hacer la diferencia. ¿Acaso el pueblo de Israel en las plagas fue desaparecido y después regresaron después de las plagas? No, las plagas vinieron, pero el Señor empezó a hacer separación, empezó a apartar, empezó a santificar a un grupo de remanentes que empezó a obedecer en ese momento las instrucciones. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si no obedece y pone sangre? También hubieran sido desaparecidos, pero la obediencia es la que nos trae esta protección. No tengamos miedo a lo que venga, tengámosle miedo al que puede destruir el alma. Obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos sus mandamientos. Y los dejo con esta oración. Sé que fue largo, hablamos mucho y leímos mucho. La próxima clase vamos a tener un recuento de todo esto. Pero quiero decirles esto. Es necesario que ustedes lean y entiendan que somos un pueblo elegido por Dios, pero que por causa de la idolatría y del pecado estamos esparcidos en todas partes del mundo. Pero si ustedes empiezan a leer, se van a dar cuenta que todas las profecías hablan que en el último tiempo va a haber situaciones difíciles que van a hacer que el pueblo de Israel se empiece a arrepentir y a buscar nuevamente los caminos de Dios, los mandamientos de Dios, el pacto. Y la puerta está abierta porque ya vino el Mesías. Va a haber mucha gente. Es necesario que Efraín se levante primero y después, porque Efraín es el que Dios puso que él iba a ser la multitud de los gentiles. Cuando Jacob oró por Efraín, dijo: tú vas a ser la plenitud de los gentiles, tú ya fuiste injertado en Israel. Por eso Pablo dice: es necesario que este tiempo de los gentiles, los que se hicieron gentiles, que se fueron para ellos, ni siquiera sabían que eran Israel, pero ahora están regresando a su nacionalidad, a su pacto, a sus herencias, a sus promesas. Es necesario que sea primero que despierte Efraín y después todo Israel va a ser salvo, porque ha acontecido que ha habido un adormecimiento en parte a nuestros hermanos judíos, al hijo mayor, que siempre ha estado ahí en la tierra, pero no ha aceptado a Yeshua como su Salvador. Pero va a llegar el momento en que mientras Efraín está despertando a su identidad de ser Israel, ellos, la tribu del sur, va a despertar a que hay un Mesías y van a ver al que traspasaron. Y entonces las dos casas de Israel se van a juntar en una sola y van a estar en la mano del Señor, y ya no van a ser dos casas, sino que una sola casa, un solo pueblo. Ya no van a ser divididos jamás y van a estar en la mano de Dios, como dice Ezequiel, y yo voy a ser su Dios. Pero ahorita están los huesos secos.
Pero estamos orando porque el Espíritu está soplando y estos huesos secos, Efraín, que están en todas las iglesias ahorita, se está empezando a ver músculos, tendones, carne, piel, y están empezando a hacer preguntas y están regresando a su identidad. Y Ezequiel está ahí en el 38, dice, pero ¿quiénes son todos estos huesos secos? Dios viene y le dice, es Efraín, es Efraín. ¿Y cómo van a resucitar los muertos? Sí. Padre, te damos gracias porque eres bueno y grande es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos porque nos has dado un llamamiento tan grande de ser una nación de sacerdotes, de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra. No lo hemos podido ser, Señor. Nos hemos envilecido en el paganismo. Nos hemos envilecido en todo tipo de fiestas paganas. Porque no hemos dejado Egipto. Porque nos trajimos a Egipto con nosotros. Porque en cualquier situación que no nos parece murmuramos. Pero te damos gracias porque nos está dando la oportunidad de volver a leer el pacto y quererlo guardar, y porque lo estás grabando en nuestro corazón para guardarlo. Ayúdanos a guardarlo, no sabemos cómo, pero así como nos estás volviendo a nuestra identidad, nos estás volviendo a hacer al pacto, a regresar al pacto, también nos vas a enseñar cómo guardarlo. Ayúdanos. Yo te pido por las personas que están oyendo allá en México, que tú también, Señor, trabajes con ellos. Que a todos nos des esta revelación. Que empecemos a caminar de regreso al pacto. Sabemos que ya no estamos bajo la ley, que ha sido clavada en el madero. Pero no vamos a tirar todo el Antiguo Testamento, porque sabemos que ahí está la información, porque toda la Escritura es útil para enseñarnos, para que lleguemos y seamos perfectos, completos, perfectos otra vez. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de tu amado. Saltando sobre os montes de Jerusalém, eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
Yeshua.